Es hora de curiosear. Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les traigo mi primer plática de concientización ambiental. Sí me tuvieron que ayudar un poco, es la primera vez, me puse nervioso, pero espero que les guste. Sí tuvimos uno que otro error, pero para ser la primera me parece que estuvo bien. Bueno, nos dejan en sus comentarios también qué podríamos mejorar si digamos alguna otra plática. Vamos a intentar subir videos largos todos los jueves. También ya vamos a intentar subir video todos los jueves. Entonces espero que nos apoyen y les guste. Entonces vamos al video. A platicar el día de hoy, ¿sale? Adelante, joven. Hola, ¿qué tal, compañeros y maestra? Hoy les voy a platicar sobre cuidados y conservación de especies exóticas. Bueno, algunas de estas ya las han de conocer por películas, series o algunas otras diferentes. Bueno, primero vamos a empezar con la tarántula. De esta hay una idea muy errónea que dicen que son venenosas o que muerden regularmente, pero eso está totalmente equivocado. Ellas, ni una sola especie de tarántula hasta la fecha registrada ha sido venenosa. Llegarán a morder, pero solo si las molestan. A excepción de eso, no mueren. También son unos controladores excelentes de plagas en la fauna natural. Por ejemplo, esta es una patas de fuego. También tenemos especies como las mantis. Por ejemplo, esta es una mantis religiosa y esta es una mantis palo vietnamita. Ambos también son buenos controladores de plagas, aunque cada uno a su modo. Por ejemplo, también a la mantis palo vietnamita la consideran mucho como insecto palo, pero las diferencias entre un insecto palo y una mantis es que las mantis tienen pinzas y los insectos palos no. Otra diferencia que casi siempre pasa es que los insectos palos es totalmente herbívoro, no comen insectos ni ninguna otra cosa. A contrario de la mantis, puede llegar a comer insectos o algunas otras mantis. También tenemos al minantillo, o que algunos lo consideran igual venenoso porque tiene forma de escorpión, pero este es incluso más tranquilo que un escorpión. Algunos dicen que muerden, pero también es erróneo, porque ellos no tienen colmillos. Cuando parece que muerden, usan sus pinzas como mandíbulas y también se alimentan de esa forma. Ellos también no usan tanto la defensa mordiendo o con las pinzas, usan más una defensa que impregnan un olor a vinagre con los pedipalpos que tienen en forma de aguijón. Estos también comen insectos y algunos pueden comer cucarachas, grillos y algunos otros insectos variados. También otra forma de su defensa es, antes de que hagan alguna otra cosa, es más fácil que salgan corriendo y impregnen el suelo. También hay algunos que son carroñeros o comen desechos, como los hongos. Estos son los milpies. ¿Y si tienen 1000 pies o no? No. Bueno, los 1000 pies se lo pusieron más para ahorrarse contarle las patas. En promedio tienen unos 100, 200, máximo 300. Pero estos llegan a comer desechos, llegan a comer hojarasca seca, también corteza de árbol seca o alguno que otro insecto ya muerto, o también frutas, verduras que ya están echadas a perder. Ellos también son muy carroñeros. Esta es una pitombola. Algunas lo usan en algunos estados o países como Estados Unidos, España, son fauna invasora, porque algunos ya cuando la tienen y ya no saben cuidarla ni nada, la terminan tirando o liberando, lo que termina siendo fauna nociva ya que se reproducen, y cuando se reproducen terminan dañando el ecosistema o cambiándolo totalmente. Son como peces o huevos de caracol, ¿no? Pero estas no muerden.
No, no, las que son venenosas muerden. Es uno que sale. Esta es una picomordia y su método para alimentarse es con la constricción, lo que consiste en enrollarse ya sea en un ratón o su presa y usar constricción hasta que se le rompan los huesos o para que lo puedan digerir. De hecho son muy tranquilas y cualquiera de estas especies se puede tener en cautividad, pero con sus suficientes cuidados. Por ejemplo, estas listas de alimentación más o menos se le pueden dar, ahorita como está pequeña se le pueden dar grillos, pinkies y algunos otros roedores pequeños. Por ejemplo, a la mantis también se le pueden dar moscas, cucarachas, tenebrios o fobas, igual que al vinagrillo. El vinagrillo también come otros insectos. Y la tarántula llega a comer, esa ya come unos insectos más grandes, que puede ser igual cucarachas, pero pueden ser lluvia, lobster, de Madagascar. Y los insectos, bueno, depende de la especie, pueden comer tipos de hojas, como puede ser rosal, guayaba, eucalipto. Y estos pueden, nosotros les damos hojarasca también, corteza de árboles secos. Y una vez a la semana puede ser verdura echada a perder. Pero no, esos son Pero teniendo mucho cuidado, porque a veces si lo hacen mal pueden llevar a lastimar al ejemplar o también llevarlo a estresar demasiado. Esto es palo, sigue tu idea, o insectos palo rosa africano. ¿Y los de abajo qué son? También. Igual insectos palo, nada más que este nombre científico dice Artemis. De hecho, estos cuando nacen son verdes, un verde muy claro, un tipo verde. Cuando van creciendo se van poniendo amarillos, pero ya en su etapa adulta se vuelven rojos. ¿Y alguna pregunta? Estos son que pueden picar, que hacen daños como premio, No. Son muy tranquilos igual. De hecho, no nos alimentan de hojas y no pueden picar ni morder. Y esta, la tarántula, La tarántula puede llegar a morder, pero nada más si la estresan, que es un método de defensa. ¿y cómo se estresa la tarántula? Pues manipulándola erróneamente. manipulándola porque no están acostumbradas. Si la acostumbran desde pequeñas a manipularlas, a tenerlas así, se acostumbran y ya no se estresan. Rara vez, o también luego los niños empiezan a picar donde caiga. También si quieren alguna de estas especies tienen que tener legal procedencia. Lo que es la tarántula, la serpiente, la pitongola, necesitan documentación porque si no pueden llegar a llevarlos a la cárcel porque es un delito grave, porque la mayoría lo sacan de sus hábitats. Por ejemplo, un buen ejemplo son los monitos bebés, porque van a la selva, encuentran un nido, matan a los papás y se traen a los bebés. Con los loros también deben ser con licencia. Exactamente. Lo que son De hecho, citácidos mexicanos, todo lo que son aves y monos mexicanos está completamente prohibido. Ya no hay legal procedencia. aves y mamíferos. ¿Se quieren tener? Un permiso, pues, los que son comercializadores, pins, son los que sacan estos ya desde que nacen. Y lo consigues en alguna pin, un criadero, es totalmente legal, ya que ellos sacan los colores desde pequeños. Y también son más fáciles de criar porque ya están acostumbrados al cautiverio. Porque
ejemplo, luego encuentras algunos animales que se estresan mucho en cautividad, empiezan a saltar o intentan romper la pecera, pero es porque no están acostumbrados a ese entorno. ¿Sabía que los mantis y los palos tienen una acción de camuflaje? Toman su color de acuerdo a la zona en donde se encuentran. Pero el de palo, a mí me gustaría que me sacaras de la duda. Yo sé que si el palo a la hora de camuflajearse, un caballo se lo traga, el caballo se muere. Pero estás diciendo que no, entonces... Es completamente mito. Ajá. Lo que pasa en eso es que cuando la hierba se asolea, les provoca inflamación al caballo porque se fermenta. Y lo que mata al caballo es la fermentación porque los infla. Y dicen, le echan la culpa al insecto palo. Pero realmente el insecto palo solo es una fuente de proteína. Hay gente en algunos poblados que se los comen y es más proteína que la misma carne. Incluso yo conozco uno que se llama el Reino de Davichos. Se encarga de vender insectos, pero comestibles. O sea, los crían con todo de papeles y los venden ya como para consumir. Lo que es cucarachas, tarántulas, milpies, escorpiones, hormigas, araña. A ver si puse atención. El milpies tiene como mecanismo de defensa, dices que expulsa una sustancia tipo vinagre. No, el vinagrillo. el El vinagre. vinagrillo. El milpies llega a secretar algunas sustancias dependiendo de la especie, pero aquí es importante saber la especie, porque algunos liberan amoníaco, otros simplemente un olor fétido, y hay algunos que sí tienen cianuro. Pero es mecanismo de defensa. Ajá, es por si los monos, que generalmente son los que se lo comen, secretan esa sustancia, les sabe feo y lo liberan. Pero sí es importante que después de manipular especies que tengan arsénico, por decir, lavarse las manos. O en sí cualquier especie, pero principalmente en ese tipo de especies. Sí, porque puede provocar el Exacto. ¿Cuándo puede vivir una parte en su cabeza? Cuando tienen la cabeza ya es muy seguro que se mueran, ya que ya no tienen con qué comer. O sea, sí pasa algunas veces y más cuando las reproducen, porque las mantis tienen 3 cerebros. Uno lo usan uno está en la cabeza, otro está en el abdomen y... Pero lo que hacen es que cuando le comen la cabeza a la hembra, se puede seguir reproduciendo aunque ya pierda la cabeza. Pero después de eso se lo termina comiendo la hembra o muere, porque ya no tiene dónde procesar los alimentos. Sí. Según yo, gracias a la duda se les fue de proteína para nosotros. ¿Para Sí. quién? Para comer la mantis se come la cabeza de macho. Al comerse al macho sí asegura más cantidad de crías y que nazcan más grandes y fuertes. Esa es la función. Cuando se reproduce se desgasta mucho. Las amantes. Ajá. Y ya al comérselo tienen otra vez la proteína y pues los dos. Sí. Aparte, de hecho, con un apareamiento de un solo macho, la hembra queda fértil toda su vida. Yo no sé si dónde se está pariendo. No, sigue poniendo, puede seguirse apareando si es en vida libre, pero en cautividad lo hacemos controlado. De hecho, la mantis que tenemos ahí, la verde, está embarazada. Pues depende de las mantis. Y como ver, Depende. supongo. Depende. Sí. Porque las mantis me parece que vitamina C no. ¿Mande? Las mantis tienen vitamina C, ¿qué vitamina tenían? No, es proteína tal cual. Bueno, proteína. Sí, hay gente que se las come en paletas, en chocolate, con ajo. Saben buenas. Como los chapulines. Sí. Y por ejemplo, ese milpies que dice ahí, por ejemplo, las lombrices, si tú tienes una lombriz grande, aparte, se sigue moviendo de... Sigue teniendo flagelos, pero por decir funciona más en las lombrices intestinales. Ellas sí se separan y liberan huevecillos y es lo que las reproduce. No tanto de que sobrevivan. Este milpies, si yo lo parto ya... Se muere, ajá. Porque las lombrices así son. Hay estados en los que existe la pena. La tengo en la cocina, pero... La mantis. Que sepan, no he visto que la cocinen, pero sí en algunos otros estados sí la llevan a cocinar. Y aprovechan
todo, porque también la piel la llegamos a curar rojo, nomás así. Me parecía que en Yucatán. Yucatán. En Yucatán sí es muy común encontrar la serpiente. Yucatán parece, aquí también hay algunas, pero la mayoría de las especies que hay aquí ya no hay tanto así como la cascabel, No, pero que porque se pueda llegar a comer. es que todas las serpientes se comen, O sea, sí, pero no se debería porque, por decir, hay una creencia de que comiendo serpiente de cascabel se curan el cáncer. La realidad es de que no está comprobado, es mito de pueblo, pero sí es un tipo de músculo que se puede comer sin problema. Pero hay veces que si no limpian bien un tipo de animal tóxico, pues la toxina se la comen. Y otra, muchos tienen el mito de que cuando los muerde, por decir una cascabel, es succionar el veneno, y es lo peor que pueden hacer, porque al succionar el veneno y escupirlo realmente estás envenenando ahora a la otra persona que está consumiendo la toxina. ¿Qué debe hacerse? Se hace un corte para provocar sangrado abundante y la toxina pueda salir. Porque la mayoría de eso es. El veneno viaja por la sangre. Pues, ¿en cuánto tiempo hacemos? Si la cascabel mordiera, ¿en cuánto tiempo tarda en llegar a ese? Ahora sí que casi siempre los biólogos contestan a esas preguntas, depende de la especie, porque hay varios tipos de especies que tienen diferente toxicidad. Una de ellas es la atrox de nariz de marrano, que sinceramente una vez que te muerda y no haces nada en los primeros 10-15 minutos, pues ya no hay mucho que hacer. Oye, ¿cuántos, las tarántulas, cuántos hijos producen? Pues depende, porque llegan a producir Igual de la especie. De 200, 300 hijos. Hay especies que solo dan 30, por decir, o hay unas tarántulas que son así de pequeñitas. Son muy vistosas, pero dan 10, 30 bebés nada más. ¿Es cierto que hay un tipo de tarántula que cuando nacen sus hijos se la ponen a su mamá? No, es completamente falso, pero hay arañas, más que nada son arañas que se le suben encima a las bebés para cuidarlas, en lo que mudan de piel y se hacen independientes. Pero todos dicen que se las comen, y es igual el mito con el cocodrilo. El cocodrilo las protege en la boca, no se las come. Igual el cangrejo las cuida. ¿El alacrán? Igual, de hecho, cuando un alacrán nace, la mamá saca uno que se llama líquido vitelino, que es el alimento de los bebés. Por eso los bebés están arriba, y en sí lo que comen es ese líquido. Porque de hecho usted toca un bebé recién nacido y se despedaza, se hace polvo. Son muy frágiles, todavía son fetos, y tienen que desarrollarse en la mamá hasta que se vuelven escorpioncitos o alacranes. ¿Cómo estamos llenos de mitos, no? Sí, exacto. Pues es que a veces los insectos tienen exoesqueletos, o sea, no son como que depende de también qué tan grande sea la cachorra. Porque las destrozan, la mayoría de veces las destrozan. Y por ejemplo, allá tú eres de Sinaloa, ¿no? ¿Paris? ¿Hay qué hay? Hay un par de cachuetas y lo usamos como terminadores. ¿Terminadores de qué? Arañas, hormigas, cucarachas. Porque el clima influye mucho. Exacto. Y de hecho eso la ayuda a calor, ya que miran a algunos peces de las personas que besan y ¿Cuál es? Depende de qué culebra. Sí, hay venenosas, pero no todas. Hay especies que son venenosas y otras que no. De hecho, en cuanto a la especie de toxicidad, yo creo que ¿qué será? Un 20% son de cuidado médico, y de ese 20%, un 5 o 6% son letales, pero la mayoría son de lugares muy, muy raros. Entre ellos, África, Panamá, Argentina, y aquí tenemos las cascabel principalmente. Bueno, vamos a tomar una foto. Y bueno, dimos varios datos curiosos y también dimos datos que les podrían salvar la vida o la vida de algún animalito. Bueno, ya que este es el final del video, pero si les gustó el contenido y les sirvió, nos pueden dejar un like
También se podrían suscribir y dejar un comentario para que podamos seguir mejorando nuestros videos y las pláticas que demos. Ahí voy a estar leyendo y también les dejo estos 2 videos para que vean más contenido y datos curiosos increíbles. Entonces nos vemos en otro video. Hasta luego.